Elena arrastró sus maletas a la barraca que nadie reclamaba. Nadie en San Marcos de la Brisa quería acercarse al lugar. ¿Puedes imaginar la intensidad de la desesperación? Aceptar un techo que el pueblo entero señalaba como tocado por el mal. Esto no es solo una fábula. Esta historia ocurrió de verdad en las olvidadas tierras de Chiapas. Tómate un respiro y piensa, ¿cuál fue la decisión más dura que tuviste que tomar por la vida de tu familia? Compártelo en los comentarios. Me encantaría leer hasta dónde llegan estas muestras de coraje. Si te conmueven estas crónicas, quédate y suscríbete al canal, porque el desenlace de esta jornada te impactará de una manera que jamás imaginaste. Lo que esta mujer descubrió en aquella barraca abandonada redefinió no solo su futuro, sino el destino de toda una comunidad. El sol caía como un castigo aquella tarde de agosto sobre San Marcos de la Brisa, una pequeña comunidad anclada entre cerros áridos y plantaciones de agaves sedientos. El polvo fino ascendía con cada ráfaga de aire caliente, cubriendo las humildes casas de adobe y los rostros quemados por el sol de sus habitantes. Elena Vázquez, de 35 años, avanzaba despacio por el camino de grava, el cuerpo inclinado por el peso. Daniel, su hijo de 3 años, colgaba de su cadera aferrado con las manos pequeñas. Pegado a su falda raída caminaba Raúl, de 6 años, con ojos enormes y una mirada que ya cargaba demasiadas sombras para su corta edad. Elena parecía mucho mayor que sus 35 años. La vida le había tallado surcos en el rostro. Su piel morena, antes tersa, ahora estaba marcada por el agotamiento crónico y una angustia honda que no la soltaba. Su cabello negro, trenzado con prisa, se escapaba en mechones rebeldes alrededor de su frente. Su huipil, bordado con hilos que alguna vez fueron vibrantes, estaba descolorido y remendado en múltiples puntos, un testimonio mudo de tiempos mejores que parecían lejanos, casi como un recuerdo ajeno. Elena no llevaba calzado. Sus pies descalzos, agrietados y llenos de polvo, memorizaban cada filo de piedra y cada espina del sendero. Javier, su esposo, había desaparecido hacía exactamente 6 meses. Nunca hubo un cuerpo, nunca hubo un funeral, ni siquiera una tumba para poder llorar. Javier había partido al norte, como tantos otros hombres del pueblo, llevando consigo la promesa de regresar con dinero para levantar una casa digna y asegurar el futuro de sus hijos. Durante los primeros meses, llegaban cartas con alguna noticia y algo de dinero que apenas alcanzaba para el sustento básico. Pero una mañana, el cartero dejó de pasar. El silencio se instaló, pesado y cortante. Pasaron las semanas, luego los meses. Algunos decían que la patrulla fronteriza lo había capturado. Otros, en voz baja, hablaban de los peligros del desierto, de guías despiadados que abandonaban a quienes no podían pagar más. La verdad nunca llegó, solo un vacío que se hacía más grande cada día en el pecho de Elena y en las preguntas silenciosas de sus hijos. La vida de una mujer en San Marcos de la Brisa dependía enteramente de su hombre. Sin Javier, Elena no tenía ninguna base. No poseía tierra a su nombre. El poco dinero se había consumido y su familia apenas se sostenía a sí misma. Sus padres habían muerto años atrás, víctimas de una epidemia. Javier era hijo único y su madre ya había fallecido. Estaba sola, completamente sola, en un mundo que no mostraba piedad hacia las viudas ni los huérfanos. Don Augusto, el cacique del pueblo, un hombre corpulento con una mirada avara, dueño de casi todas las tierras y de la única tienda de abarrotes, la mandó llamar 3 semanas después de que el rumor se instalara. Javier no volvería. Elena entró en la casa grande, la única construcción de 2 plantas en toda la comunidad, con el pecho apretado y sus 2 hijos agarrados a sus manos. Don Augusto estaba sentado en un sillón de cuero, bebiendo licor de agave. Ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando ella cruzó el umbral. Mi esposo se fue buscando una mejor vida, trabajando para mandar dinero que gastábamos aquí, en su tienda, dijo Elena, su voz un hilo tembloroso, pero con una firmeza que no sabía de dónde sacaba. Era un hombre bueno. Solo le pido que me permita quedarme en la casita donde vivimos. Puedo trabajar en lo que necesite, limpiando, moliendo el nixtamal, lo que sea. Solo necesito un techo para mis hijos. Don Augusto finalmente levantó la vista. Sus ojos, pequeños y fríos, la recorrieron con desdén.
Elena, Javier me debía una cuenta considerable en la tienda. La casa donde vivían es de mi propiedad. Ya tengo a otra familia que la necesita. Una familia con un hombre que sí puede trabajar mis tierras. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero, don Augusto, no tenemos a dónde ir. Mis hijos son pequeños. Deme un poco de tiempo, solo hasta que pueda buscar una solución. El cacique soltó una carcajada seca, áspera. El tiempo es oro, mujer, y tú no tienes ni lo uno ni lo otro. Tienes hasta el final de la semana para desalojar tus cosas, y considéralo una generosidad. Pude haberte echado a la calle el día que dejaste de pagar. Elena intentó suplicar, pero don Augusto ya había devuelto la mirada a su vaso, dando la conversación por terminada. Ella salió de allí con sus hijos, sintiendo un frío en el alma que ni el sol abrasador de Chiapas podía calentar. El mundo se había contraído hasta volverse un callejón sin salida. Durante los días siguientes, Elena peregrinó de puerta en puerta, ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio de un rincón para dormir, pero las respuestas eran siempre las mismas. Las familias ya eran numerosas. La cosecha de maíz había sido mala ese año, y el dinero escaseaba como el agua en la sequía. Una viuda con 2 bocas que alimentar representaba una carga que nadie estaba dispuesto a asumir. Algunas mujeres le ofrecían un taco o un poco de atole, mirándola con una lástima que dolía más que el rechazo directo, pero nadie abrió su hogar. Sentía las miradas clavadas en su espalda mientras caminaba por la única calle del pueblo. Escuchaba los susurros que se apagaban bruscamente al pasar ella. La orden de don Augusto era ley, y ayudarla significaba desafiar al hombre que controlaba sus vidas, sus deudas y su sustento. La soledad se erigió como un muro invisible que la separaba de todos los que alguna vez llamó vecinos. El fin de semana llegó como una sentencia. Elena tuvo que recoger sus pocas posesiones: una estera para dormir, 2 zarapes gastados, una olla de barro y la ropa remendada de sus hijos. Se sentó bajo la sombra de un árbol de pirul en la orilla del pueblo, con Daniel durmiendo en su regazo y Raúl observando el horizonte con una seriedad que no le correspondía a su edad. Se preguntó si el desierto sería su último lecho. Fue entonces cuando oyó hablar de la colina Montejo. Nana Esperanza, una anciana curandera que vivía a las afueras del pueblo y a quien todos respetaban y temían por igual, se le acercó. La anciana caminaba con paso lento. Sus ojos oscuros y llenos de arrugas parecían contener la sabiduría de siglos. Le ofreció a Elena un trozo de panela y un jarro de agua fresca. «El coyote acorrala a la oveja, mi niña», dijo Nana Esperanza con una voz rasposa, como la tierra seca. «Pero hasta la oveja más mansa aprende a buscar amparo en la roca más alta». Elena levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación muda. «¿Qué refugio me queda, Nana? Nadie nos acepta». La anciana señaló con su barbilla huesuda hacia una colina distante, donde las ruinas de una construcción se dibujaban contra el cielo anaranjado del atardecer. «Allá, la hacienda de los Montejo, lleva abandonada desde antes de que tú nacieras». Un destello de esperanza, frágil como una brasa, se encendió en el pecho de Elena. «¿Por qué está abandonada?» «No tiene dueño». Nana Esperanza se persignó, un gesto rápido y casi invisible. «No tiene dueño en este mundo. Dicen que le pertenece a ella, a la llorona de la barranca». Nana Esperanza le relató la historia que todas las madres usaban para asustar a sus hijos. La hacienda había sido propiedad de doña Inés de Montejo, una mujer rica y orgullosa. Durante la Revolución, el caos invadió el pueblo. Su esposo fue asesinado. En medio de la confusión, su único hijo pequeño desapareció. Ahogado en el río, decían algunos, robado según otros. Doña Inés perdió el juicio. Se decía que deambuló por los campos de agave durante años, llorando y llamando a su hijo, hasta que la encontraron muerta al pie de una barranca. Desde entonces, la gente del pueblo aseguraba que su espíritu permanecía allí. Un lamento helado que se oía en las noches de viento. Un presagio de desgracia para cualquiera que se atreviera a profanar su dolor y su hogar. «Nadie ha vivido allí en más de 60 años», concluyó la anciana. «Dicen que el lugar trae mala suerte, que enferma a los niños y seca las cosechas». Elena tragó saliva. El miedo le erizó la piel a pesar del calor sofocante, pero luego miró a sus hijos, a Raúl, que temblaba a su lado,
y a Daniel, que dormía ajeno a todo. ¿Qué era el fantasma de una mujer triste comparado con el fantasma real del hambre y la intemperie? Un techo era un techo, aunque estuviera habitado por el dolor de un alma en pena. No necesitó escuchar más. Esa misma tarde, con sus escasas pertenencias a cuestas y sus 2 hijos como única escolta, Elena emprendió el camino hacia la colina Montejo. El sendero apenas era visible, un rastro devorado por la maleza y los cactus que se extendían como brazos espinosos a cada lado. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de colores violentos y proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El viento soplaba con un murmullo lastimero, como si las voces de la leyenda contada por Nana Esperanza se materializaran en el aire. Raúl apretó con más fuerza la mano de su madre. «Mamá, tengo mucho miedo», susurró el niño, sus ojos fijos en la silueta decrépita de la hacienda que crecía ante ellos. Elena se agachó y lo miró a los ojos, forzando una sonrisa que no sentía. «No temas, mi cielo, es solo una casa vieja. Le quitaremos el polvo y la tristeza y será nuestro hogar. Un rey y sus príncipes en un castillo, ¿no lo crees?». Ella misma no se creía sus palabras, pero la valentía a veces es solo un disfraz que una madre se pone para proteger a sus cachorros. La hacienda era más grande y ruinosa de lo que parecía desde lejos. Los muros de adobe estaban agrietados y desmoronados. El techo del edificio principal se había hundido, dejando las vigas de madera expuestas al cielo como el costillar de un animal muerto. Un arco de piedra, que alguna vez debió ser una entrada majestuosa, ahora enmarcaba un patio invadido por la hierba seca y agaves silvestres que crecían sin control, sus pencas afiladas apuntando en todas direcciones como lanzas. Elena se detuvo frente a la construcción y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de profunda melancolía que parecía emanar de las propias paredes. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y a flores marchitas. Era como si el dolor de doña Inés se hubiera quedado impregnado en cada adobe, en cada teja rota. Empujó con el hombro una pesada puerta de madera que colgaba de un solo gozne oxidado. El chirrido que produjo fue un lamento largo y agudo que resonó en el silencio del atardecer. El interior estaba sumido en la penumbra. El olor a moho y a excrementos de murciélago era sofocante. El suelo era de baldosas rotas, cubiertas por una gruesa capa de polvo, hojas secas y escombros caídos del techo. Telarañas densas, como velos grises, colgaban de las esquinas. No había muebles, solo restos de madera podrida y trozos de cerámica esparcidos por el suelo. Exploró las habitaciones con cautela, buscando un espacio que pudiera ofrecerles un refugio seguro. La mayoría de los cuartos estaban a la intemperie, pero en un ala lateral, lo que debieron ser las antiguas cocinas y las dependencias del servicio, encontró una habitación cuyo techo, aunque filtraba el agua, parecía resistir. El suelo era de tierra apisonada, y en una esquina había una chimenea de piedra, negra por el hollín de fuegos apagados hacía décadas. Era poco, pero era un techo. Era un refugio. Elena dejó a Daniel sobre un zarape en el suelo y comenzó la tarea de limpiar. Trabajó hasta que la oscuridad fue total, barriendo con una rama, quitando las telarañas, sacando los escombros con sus propias manos. Raúl la ayudaba como podía, acarreando hojas secas hacia afuera, su miedo inicial reemplazado por la necesidad de ayudar a su madre. Cuando finalmente lograron encender un pequeño fuego en la vieja chimenea, las llamas danzantes arrojaron una luz cálida y reconfortante sobre las paredes desconchadas, ahuyentando un poco la opresiva oscuridad. Esa primera noche, Elena no durmió. Tumbada en el suelo duro, con sus hijos acurrucados a su lado, escuchaba cada sonido del campo, el ulular de una lechuza, el crujido de las viejas vigas, el silbido del viento que se colaba por las grietas. Y algo más, un sonido lejano y tenue que le heló la sangre. ¿Era el viento o el lamento de una mujer buscando a su hijo perdido? Cerró los ojos con fuerza y rezó en silencio a la Virgen de la Soledad. «Madrecita, cuida a mis hijos. Danos fuerza para resistir. Protégenos en este lugar olvidado». Los primeros días en la hacienda fueron los más duros que Elena había conocido. La supervivencia se convirtió en una batalla librada desde el amanecer hasta el anochecer. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres de los cerros e iba hasta el río por agua.
un camino de casi 3 kilómetros que recorría 2 veces, con 2 cántaros pesados colgando de un madero sobre sus hombros. Con el agua preparaba un poco de atole para sus hijos y luego caminaba hasta el pueblo en busca de cualquier trabajo que le permitiera ganar unos centavos. Lavaba ropa ajena en las piedras del río hasta que sus nudillos sangraban, molía nixtamal en metates de otras mujeres hasta que sus brazos ardían, o se adentraba en el monte para recoger leña que luego vendía por una miseria. Ganaba apenas lo suficiente para comprar un poco de maíz y frijoles en la tienda de don Augusto, donde tenía que soportar la mirada despectiva del cacique. A veces, si tenía suerte, alguna mujer de buen corazón le daba las sobras de la comida del día anterior, pero la mayoría de los vecinos la evitaban. Cuando caminaba por el pueblo, la gente desviaba la mirada o se persignaba disimuladamente. Los niños que antes jugaban con Raúl ahora corrían a esconderse. La hacienda Montejo era un estigma, y ella, al habitarla, se había contagiado de su maldición a los ojos de todos. Doña Remedios, la esposa de don Augusto, una mujer de lengua afilada y corazón pequeño, llegó a decir en voz alta en la plaza para que todos la escucharan: esa mujer fue a buscar la mala suerte al nido de la Llorona. Va a traer la desgracia a todo el pueblo. Ya lo verán. Elena aprendió a construir una coraza alrededor de su corazón. Fingía no escuchar las palabras, que eran como piedras lanzadas contra ella. Endurecía el rostro para no mostrar el dolor que le causaba el desprecio. No tenía elección. Era la hacienda o la nada. Una tarde, después de casi un mes viviendo en las ruinas, mientras intentaba reparar una parte del techo de su cuarto con pencas de agave y barro, escuchó a Raúl gritar desde el patio y corrió asustada, pensando en una serpiente o un alacrán. Lo encontró cerca de los viejos corrales, con los ojos muy abiertos, señalando hacia el suelo. «Mamá, mira, la tierra suena hueca aquí». Elena, aunque agotada, le prestó atención. Golpeó el suelo con el pie en el lugar que su hijo le indicaba. Efectivamente, el sonido era diferente, un eco sordo que no correspondía a la tierra compacta del resto del patio. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, se despertó en ella. Con la ayuda de un trozo de madera afilado, comenzó a cavar. La tierra estaba suelta, como si hubiera sido removida hacía mucho tiempo. Apenas había profundizado unos centímetros cuando la madera chocó con algo sólido. No era una roca. El sonido fue de madera contra madera. El corazón le empezó a latir con una fuerza descontrolada. Se arrodilló y con las manos apartó la tierra con desesperación. Lo que encontró fue una vieja trampilla de madera, casi deshecha por la humedad, con una argolla de hierro oxidado. Raúl la miraba, sus ojos infantiles brillando de emoción. «¿Qué es, mamá? ¿Un tesoro de los revolucionarios?» Elena no respondió. Un miedo ancestral se mezcló con una extraña expectación. Con un gran esfuerzo, tiró de la argolla. La madera podrida se dio con un crujido y la trampilla se deshizo, revelando una abertura oscura y un tramo de escalones de piedra que se perdían en las entrañas de la tierra. Un aliento frío y húmedo, con olor a tierra antigua y a secretos guardados, subió desde la oscuridad, envolviéndola y haciéndola temblar. No sabía qué había allí abajo, pero una fuerza inexplicable la impulsaba a descubrirlo. Era como si el propio lugar, después de ponerla a prueba, finalmente hubiera decidido revelarle su más profundo secreto. «Quédate aquí con tu hermanito y no te muevas», le dijo a Raúl con una seriedad que el niño comprendió al instante. El sol ya casi se había ocultado y la oscuridad dentro del agujero era absoluta. Elena regresó a su humilde cuarto, encendió una pequeña lámpara de aceite que había heredado de su madre y, con el corazón martilleándole en el pecho, volvió a la trampilla. La curiosidad era ahora más fuerte que cualquier miedo. Se asomó al borde. Los escalones de piedra eran empinados y resbaladizos por la humedad. Respiró hondo y comenzó a descender con sumo cuidado. La temblorosa luz de la lámpara proyectaba su sombra danzante sobre las paredes de tierra. El aire se volvía más frío y denso a cada paso. Olía a encierro, a polvo de siglos. El sótano no era grande, apenas un cuarto de unos pocos metros por lado con el techo abovedado. Estaba claro que había sido excavado a propósito para ser un escondite. Al principio, la luz reveló solo telarañas y el suelo de tierra seca, pero al mover la lámpara hacia un rincón,
Un brillo opaco le llamó la atención. Allí, cubiertos por una lona enmohecida, había 3 baúles de madera oscura con herrajes de hierro forjado. Junto a ellos, varios bultos envueltos en toscas telas de henequén. Un escalofrío de anticipación recorrió a Elena. ¿Sería esto lo que la leyenda de la hacienda había ocultado en realidad? Con las manos temblorosas dejó la lámpara en el suelo y se acercó a los baúles. No tenían candado. Levantó la pesada tapa del primero. El interior la dejó sin aliento, pero no por el brillo del oro que quizás una parte de ella esperaba encontrar. El baúl estaba forrado de terciopelo descolorido y contenía objetos de una belleza extraña y antigua. Máscaras de jade con expresiones severas, collares de conchas y piedras semipreciosas, vasijas de barro policromado con dibujos de dioses y animales míticos, y extrañas figuras de obsidiana que brillaban con un fuego oscuro bajo la luz de la lámpara. Eran tesoros, sí, pero no de la clase que ella había imaginado. Eran tesoros de la tierra, de los abuelos, de un tiempo anterior a los españoles, a las haciendas y a los lamentos de mujeres perdidas. Se sintió como si hubiera tropezado con el corazón dormido de su propio pueblo. Abrió el segundo baúl y encontró más objetos: peines de hueso tallado, sellos de cerámica y, cuidadosamente doblados, varios manuscritos hechos de piel de venado y papel de amate, cubiertos de dibujos y símbolos que no entendía, pero que reconoció como la escritura de los antiguos. Eran códices, como los que el maestro de la escuela le había mostrado en un libro una vez. Finalmente, en el tercer baúl, encima de más piezas de cerámica, encontró un solo objeto envuelto en un paño de lino: un diario con tapas de cuero, cuyo papel amarillento estaba cubierto por una caligrafía elegante y apretada. Lo abrió con cuidado. La primera página decía: Diario de don Alejandro de Montejo, etnógrafo y pecador, año de nuestro Señor, 1910. Era el esposo de doña Inés. Elena tomó con reverencia una pequeña estatuilla de barro que representaba a un hombre con un tocado de plumas. Estaba fría al tacto y parecía vibrar con una energía contenida. No sabía cuánto valía aquello en dinero, pero en ese momento, sentada en la oscuridad del sótano, rodeada por los vestigios silenciosos de un mundo perdido, sintió el peso de la historia en sus manos. No había encontrado el botín de un revolucionario ni el oro de un hacendado. Había encontrado algo mucho más profundo y peligroso: el alma robada de sus ancestros. Se quedó allí, inmóvil, mientras la llama de la lámpara parpadeaba, sin saber que ese descubrimiento, lejos de ser su salvación, estaba a punto de convertirse en su más grande prueba. Subió del sótano con el diario en las manos, sintiendo su peso como si estuviera hecho de plomo. Acostó a sus hijos, que ya se habían dormido en el suelo junto al fuego moribundo, y se sentó lo más cerca posible de la lámpara de aceite. Abrió el diario de nuevo, y con la yema del dedo siguió las elegantes y apretadas líneas de tinta. La historia que don Alejandro contaba en esas páginas amarillentas la atrapó y le heló la sangre. Él no era solo un hacendado, era un hombre obsesionado con la historia, un coleccionista voraz de antigüedades, como él las llamaba. El diario describía con una precisión escalofriante cómo había pasado años estudiando mapas antiguos y sobornando a los ancianos de las comunidades cercanas para encontrar la ubicación de una tumba zapoteca que las leyendas locales describían como sagrada e intocable. Finalmente, la encontró oculta en una cueva en lo profundo de la sierra. Con un grupo de hombres contratados en la capital, profanó el lugar sagrado, llevándose todo lo que encontraron. Describía el acto no como un saqueo, sino como un rescate científico, salvando las piezas de la ignorancia y la superstición de los indios. El orgullo y el desprecio goteaban de cada palabra. Unas páginas más adelante, la narrativa comenzó a oscurecerse. Don Alejandro relató un enfrentamiento con el anciano guardián del lugar, un chamán que, al descubrir el sacrilegio, se plantó frente a él sin armas, con los ojos llenos de una pena y una furia ancestral. Con voz grave, el anciano pronunció una advertencia que don Alejandro transcribió en su diario con una mezcla de burla y un apenas disimulado nerviosismo. El jade y la arcilla que robas no guardan riqueza, sino el espíritu de los abuelos. Has despertado la codicia,
Y esa será la serpiente que muerda a tus hijos. La tierra no olvida. La sangre que clama desde estas tumbas encontrará eco en tu propia casa. Don Alejandro lo desestimó como el delirio de un salvaje, pero las entradas posteriores del diario se volvieron cada vez más inquietas y paranoicas. Escribía sobre disputas con sus hombres que querían vender las piezas al mejor postor en el extranjero. Hablaba de sombras que veía en los límites de la hacienda por la noche, de la sensación constante de ser observado, de la certeza de que sus antiguos cómplices conspiraban para robarle su descubrimiento. La alegría inicial de la posesión se había transformado en el miedo febril de la pérdida. La última entrada estaba fechada en noviembre de 1912. La letra, antes tan pulcra, era ahora un garabato casi ilegible, manchado en algunas partes por lo que parecía ser vino o quizás sangre. Los revolucionarios están cerca. Dicen que Villa avanza por el norte y Zapata por el sur, pero mi verdadero enemigo no es la revolución. Es Morales. Sé que vendrá. Usará el caos como tapadera para tomar lo que es mío. Inés no entiende. Cree que solo son joyas. No, es la historia y es mía. He escondido todo en la bodega. Nunca lo encontrarán. Que los gusanos se lo coman antes que él. Que esta casa se derrumbe sobre ellos. He sellado la entrada. La maldición del viejo indio, qué estupidez. La única maldición es la codicia de los otros. Elena cerró el diario de golpe. Un escalofrío la recorrió. La historia de la Llorona de la Barranca, la locura de doña Inés, la desaparición de su hijo, todo cobraba un sentido nuevo y terrible. No era el fantasma de una mujer lo que maldecía este lugar. Era el eco de la avaricia de un hombre. La tragedia no había nacido de un espíritu, sino de la profanación y el robo. Miró hacia el patio oscuro, hacia la trampilla oculta. Ahora entendía. No había encontrado un tesoro, había encontrado la raíz de una desgracia, un secreto empapado en violencia que había permanecido latente bajo sus pies, esperando. Elena empujó los baúles de vuelta a su rincón, cubrió los bultos con la lona y subió del sótano. Con tierra y piedras volvió a tapar la entrada, intentando borrar cualquier rastro de la trampilla, como si al ocultarla de la vista pudiera también enterrar el terrible secreto en su mente. No podía tocar aquello. Era dinero sucio, peligroso, nacido de un sacrilegio. Trató de seguir con su vida, como si nada hubiera pasado. Se levantaba con el alba, iba por agua, buscaba trabajo, pero el conocimiento de lo que yacía bajo sus pies la atormentaba. Cada vez que encendía el fuego, imaginaba las máscaras de jade mirándola desde la oscuridad. Cada vez que sus hijos jugaban en el patio, sentía que estaban jugando sobre una tumba de secretos y violencia. El diario de don Alejandro lo había guardado en el fondo de su morral, un recordatorio constante del peligro que había invitado a su refugio. La historia de la codicia y la ruina se repetía en su cabeza, y la advertencia del viejo chamán resonaba en sus oídos como un eco premonitorio. Durante los días siguientes, vivió con el alma en vilo, sobresaltándose con cada ruido, temiendo que la sombra de algún descendiente de Morales o de los cómplices de Montejo apareciera en su puerta. Una semana después de encontrar los artefactos, el pequeño Daniel enfermó. Empezó con una tos seca que fue empeorando con el paso de los días. Las noches se volvieron más frías en la ruinosa hacienda, y la humedad se colaba por las grietas de las paredes. Pronto, la tos se convirtió en una fiebre alta que hacía delirar al niño. Su pequeño cuerpo ardía, sus labios estaban resecos y su respiración era un silbido ronco y doloroso. Elena hizo todo lo que sabía. Preparó infusiones de gordolobo y bugambilia, aplicó compresas de agua fría en su frente y rezó todas las oraciones que su abuela le había enseñado, pero la fiebre no cedía. Daniel dejó de comer, se negaba incluso a beber agua, y pasaba los días y las noches en un estado de sopor interrumpido solo por ataques de tos que lo dejaban sin aire y temblando. Raúl, asustado, no se separaba de su hermano, mirándolo con sus ojos grandes y llenos de una impotencia que partía el corazón de su madre. Elena sabía que los remedios caseros no eran suficientes. Daniel necesitaba un médico, medicinas que solo se conseguían en la botica del pueblo grande, a un día de camino, y eso costaba dinero, más dinero del que ella había visto junto en toda su vida.
En la madrugada del tercer día, el niño tuvo una convulsión. Elena entró en pánico. Lo sostuvo en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpecito se sacudía violentamente. Sus ojitos se ponían en blanco y un hilo de espuma aparecía en sus labios. «Mi hijo se muere», pensó con una claridad aterradora. «Mi hijo se va a morir y yo no puedo hacer nada porque soy pobre». Fue en ese instante de desesperación absoluta, con el llanto asustado de Raúl de fondo y el cuerpo de Daniel convulsionando en sus brazos, que Elena tomó una decisión. En su mente vio las figuras de jade y las vasijas de barro, vio la advertencia del chamán. La codicia será la serpiente que muerda a tus hijos. ¿Era codicia querer salvarle la vida? ¿O la verdadera maldición era dejarlo morir por miedo? El dilema la desgarró por dentro, pero cuando miró el rostro de su hijo, pálido y sudoroso, la respuesta fue instantánea y visceral. Al diablo con las maldiciones y los fantasmas de hombres muertos. No había espíritu ni leyenda, ni miedo más grande que el de una madre a punto de perder a su hijo. Con una determinación feroz acostó a Daniel, le pidió a Raúl que lo vigilara y corrió hacia el patio, hacia el lugar donde la tierra guardaba su secreto prohibido. Con una fuerza nacida de la desesperación, Elena cavó en la tierra con sus propias manos, hasta que las uñas le sangraron. Descubrió la entrada, bajó al sótano sin siquiera pensar en la lámpara, y a tientas en la oscuridad buscó en el primer baúl. Sus dedos rozaron la frialdad del jade y agarró la primera pieza que encontró, una pequeña máscara, no más grande que la palma de su mano, pero pesada y con una expresión extrañamente serena. No se detuvo a mirar nada más. Subió, volvió a cubrir el agujero y envolvió la máscara en un trozo de tela, escondiéndola en lo más profundo de su morral. Corrió con Daniel en brazos hasta la choza de Nana Esperanza. La anciana la recibió en silencio, viendo la fiebre en los ojos del niño y la determinación febril en los de la madre. «Cuídamelo, Nana, por lo que más quieras. Volveré mañana con la medicina. Te lo juro por el recuerdo de mi madre», suplicó Elena con la voz entrecortada. Nana Esperanza asintió, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría triste, y tomó al niño en sus brazos. No hizo preguntas, pero Elena sintió que la anciana sabía, o al menos intuía, que estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa. Dejó a Raúl con ella, le dio un beso en la frente y, sin mirar atrás, empezó a caminar por el sendero que llevaba al pueblo grande, a la ciudad de Chiapas. Caminó durante horas bajo el sol inclemente, y cuando la noche cayó, siguió caminando bajo la luz de la luna. El miedo y la adrenalina eran el único combustible que la mantenía en pie. Cada paso era una oración por la vida de su hijo. La máscara de jade en su morral parecía pesar 1 tonelada, un secreto frío contra su espalda. Llegó a la ciudad al amanecer, exhausta, cubierta de polvo y desorientada por el ruido de los primeros camiones y el bullicio de la gente. Nunca había estado en un lugar tan grande. Se sentía pequeña e invisible. Durante horas vagó por las calles, sin atreverse a entrar en las tiendas elegantes del centro. Finalmente, en una callejuela apartada, vio una pequeña tienda con un letrero que decía «Antigüedades y curiosidades». El lugar tenía un aire polvoriento y secreto que le dio el valor para entrar. Un hombre mayor con gafas pequeñas y ojos astutos, como los de un ave de rapiña, la recibió desde detrás de un mostrador abarrotado de objetos. Elena, con voz temblorosa, desenvolvió la máscara de jade y la puso sobre el mostrador. Los ojos del hombre, Sebastián Vargas, se abrieron de par en par por un instante, un destello de pura codicia que controló de inmediato, adoptando una expresión de aburrido interés. El anticuario tomó la pieza, la examinó con una lupa, la sopesó en su mano. El corazón de Elena latía con fuerza. Sebastián Vargas sabía que tenía ante él una auténtica joya zapoteca, una pieza de museo que valía una fortuna en el mercado negro. «¿De dónde sacaste esto, muchacha?», preguntó con una voz falsamente amable. «Era de mi abuela», mintió Elena, repitiendo la única historia que había podido inventar. Lo guardaba como un tesoro. El hombre soltó una risita seca. «Bueno, tu abuela tenía buen gusto, pero esto no es para tanto. Es una buena imitación, quizás. Te doy 800 pesos por ella, y me estoy arriesgando». Elena no sabía nada de dinero ni de arte. 800 pesos le sonaban a una fortuna,
Más que suficiente para el médico y las medicinas. Asintió con la cabeza, ansiosa por terminar el trato. El hombre le entregó un fajo de billetes arrugados y guardó la máscara rápidamente en un cajón. Mientras Elena salía de la tienda, aferrando el dinero como si fuera su propia vida, sintió la mirada del hombre clavada en su espalda. No era una mirada de despedida, era una mirada calculadora, la de un cazador que acaba de encontrar un rastro fresco y prometedor. Había salvado a su hijo, pero sentía en lo más profundo de su ser que acababa de vender su paz por un puñado de billetes. Con el dinero en el morral, Elena no perdió un segundo. Corrió al consultorio del único médico que encontró, un hombre serio que la escuchó con impaciencia. Compró las inyecciones de penicilina y los frascos de jarabe que le recetó, gastando casi todo el dinero. Sin descansar, emprendió el camino de vuelta, un viaje impulsado por una mezcla de esperanza y pánico. El sol volvió a salir y a ponerse, y ella seguía caminando, sus pies llagados protestando a cada paso, su mente fija en la imagen de su hijo. Llegó a la choza de Nana Esperanza bien entrada la noche, al borde del colapso. El niño estaba pálido, su respiración era apenas un soplo. Nana Esperanza le había estado poniendo paños fríos y dándole sorbos de té, manteniéndolo con vida por pura voluntad. Sin decir palabra, Elena preparó la primera inyección, sus manos temblando tanto que casi no podía sostener la jeringuilla. Con la ayuda de la anciana, le administró la medicina a su hijo dormido, y entonces comenzó la larga vigilia. Durante 2 días y 2 noches no se separó de él, administrando el tratamiento con una precisión religiosa, rezando en silencio sin apenas comer ni dormir. Al tercer amanecer, el milagro ocurrió. La fiebre había cedido. La respiración de Daniel ya no era un estertor, sino un murmullo tranquilo. Abrió los ojos y en lugar de la mirada vidriosa de la enfermedad, Elena vio la chispa de la vida, débil, pero inconfundible. «Mamá», susurró el niño. Elena se derrumbó sobre él, no con el peso del cuerpo, sino con el de su alma, y lloró. Lloró con un alivio tan profundo que era casi doloroso. Su apuesta desesperada había funcionado. Su hijo viviría. Una semana después, Daniel ya estaba correteando de nuevo, todavía delgado, pero lleno de energía. Elena sentía una gratitud inmensa hacia Nana Esperanza y una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La maldición se sentía lejana, una historia tonta leída en un libro viejo, pero la noticia de la recuperación milagrosa del niño, y sobre todo, del dinero que la había hecho posible, se extendió por el pueblo como el polen en el viento. Nadie creyó la historia de la herencia de la abuela. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de sospecha, de envidia. ¿De dónde había sacado el dinero la viuda miserable que vivía en la hacienda embrujada? Los rumores llegaron a oídos de don Augusto, el cacique, y sus ojos avaros brillaron con un interés renovado. ¿Habría encontrado la mujer un tesoro escondido de los revolucionarios? La idea se le instaló en la mente y no lo dejó en paz. La tranquilidad de Elena duró poco. Empezó a sentir de nuevo las miradas sobre ella, pero esta vez eran diferentes, más calculadoras, más peligrosas. Sentía una amenaza latente en el aire, una tensión que no sabía de dónde venía, pero que le erizaba la piel. Muerte, pausa natural y llamada a la acción. Mitad del roteiro. Esta historia nos demuestra cómo la desesperación puede forzarnos a actos que nunca creímos posibles. Elena tuvo que arriesgarlo todo, enfrentando leyendas y la maldad humana, solo para salvar la vida de su hijo. Fue una prueba de fuego que reveló su verdadero temple. Me pregunto, ¿de cuál ciudad o pueblo estás viendo esta narrativa? Gustaría de saber hasta dónde estas historias emocionantes llegan en nuestra comunidad. Escribe tu ciudad en los comentarios. Y si la lucha de Elena te ha conmovido, si te preguntas qué más le deparará el destino, te invito a suscribirte al canal. Haz clic ahora. El peligro real apenas está comenzando. 3 días después de volver a la hacienda con sus hijos ya recuperados, mientras recogía leña cerca de las ruinas, oyó el sonido de caballos. No era común que alguien se acercara por allí. Su corazón dio un vuelco violento. Se asomó con cautela entre los matorrales y vio a 2 hombres a caballo detenidos frente a la entrada principal de la hacienda. No eran del pueblo. Vestían ropa de la ciudad, botas polvorientas y sombreros que les ensombrecían el rostro. Uno de ellos,
Un hombre bajo y fornido con una cicatriz en la mejilla descendió del caballo. El otro, más alto y delgado, permaneció montado observando las ruinas con una mirada depredadora. Elena se quedó paralizada. El terror la dejó sin aliento. Sabía con una certeza absoluta por qué estaban allí. Eran la consecuencia de su viaje a la ciudad. La respuesta a la pregunta codiciosa del anticuario. «Mujer», gritó el de la cicatriz, su voz resonando en el silencio. «Sabemos que estás ahí. El patrón en Chiapas nos dijo que tienes más cosas bonitas que enseñarnos. Sal y hablemos. No te haremos daño si cooperas». La amenaza velada era tan clara como el sol del mediodía. El breve respiro de paz había terminado. La verdadera maldición no era un fantasma, sino la codicia de los hombres, y acababa de llamar a su puerta. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. Sus hijos estaban jugando dentro de su cuarto, ajenos al peligro que acechaba afuera. Su instinto maternal, más fuerte que el miedo, tomó el control. Salió de entre los matorrales, levantando las manos lentamente para mostrar que estaba desarmada, intentando proyectar una calma que no sentía. «No sé de qué me hablan, señores», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Como pueden ver, este lugar está en ruinas. Aquí solo vivimos mis hijos y yo. Somos gente pobre, no tenemos nada de valor». El hombre de la cicatriz, que parecía ser el líder, soltó una carcajada sin alegría. Se acercó a ella con pasos lentos y amenazantes, como un coyote rodeando a su presa. «No nos tomes por tontos, mujer. El viejo de la tienda nos describió la pieza. Eso no es algo que una pobre gente guarda en un cajón. Sabemos la leyenda de esta hacienda, el tesoro del revolucionario o lo que sea. Dinos dónde está y nos iremos en paz. Si no, mi compañero y yo tendremos que buscarlo nosotros mismos, y somos muy minuciosos. No nos gustaría asustar a los niños». Sus ojos se desviaron un instante hacia la puerta del cuarto de Elena, y la amenaza implícita le heló la sangre en las venas. Elena sintió un terror puro, pero la imagen de sus hijos le dio una fuerza insospechada. Se mantuvo erguida. «Les juro por la memoria de mi esposo que se equivocan. Esa pieza fue lo único que me quedó de mi familia. Lo vendí para salvar a mi hijo de la muerte. No hay nada más». El matón sonrió con crueldad. Una mueca que no llegó a sus ojos fríos. «Una historia muy conmovedora. Lástima que no te creemos». Dio un paso más, su mano extendiéndose para agarrarla del brazo. Ahora, por última vez, pero su frase quedó suspendida en el aire, cortada por una voz nueva, tranquila, pero llena de autoridad. «¿Interrumpo algo?» Todos se giraron instintivamente. Un hombre estaba parado al principio del sendero que llevaba a la hacienda. No era del pueblo. Era mayor, de unos 55 años, con el cabello entrecano y una mirada inteligente detrás de unos anteojos. Vestía una guayabera de lino y pantalones caqui, ropa de alguien de la ciudad, pero acostumbrado al campo. A su lado, un joven de aspecto estudioso, Ricardo, observaba todo con nerviosismo. Más abajo, en el camino, se veía un jeep viejo, pero bien cuidado. Elena reconoció al hombre mayor. Era el médico que había atendido a su hijo en la ciudad, el que le había hecho preguntas amables pero incisivas sobre su origen. Los dos matones se tensaron evaluando al recién llegado. No parecía una amenaza física, pero su inesperada presencia era una complicación. «No se meta donde no lo llaman, señor», gruñó el de la cicatriz. «Estamos en una charla privada». El doctor ignoró al matón y fijó su mirada en Elena. Vio el pánico en sus ojos y la forma en que ella se interponía protectoramente entre los hombres y la puerta de su cuarto. «¿Se encuentra bien, señora? Mi nombre es Ricardo Fuentes». Luego se dirigió de nuevo a los hombres, su tono ahora más formal y afilado. «Verán, resulta que su charla privada me interesa mucho. El anticuario al que le vendió la pieza a esta señora es un viejo conocido nuestro, un traficante de arte con el que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una cuenta pendiente. Yo trabajo para el instituto». Sacó una cartera y mostró una credencial. «Así que, si están aquí buscando más antigüedades, me temo que ahora es un asunto oficial». La mención de Lina cambió todo. Los dos hombres intercambiaron una mirada nerviosa. Una cosa era intimidar a una viuda indefensa en unas ruinas abandonadas. Otra, muy distinta, era enfrentarse a un funcionario del gobierno. El hombre de la cicatriz escupió al suelo con rabia.
«Esto no ha terminado», siseó entre dientes dirigiéndose a Elena. Subieron a sus caballos y se alejaron a galope, levantando una nube de polvo. El peligro inmediato había pasado, pero Elena sabía que solo era una tregua. Ahora estaba atrapada entre dos fuegos, la codicia de los criminales y el interés oficial del gobierno. Cuando el sonido de los cascos de los caballos se perdió en la distancia, las piernas de Elena finalmente cedieron y se dejó caer al suelo, temblando incontrolablemente. Sus hijos corrieron hacia ella y la abrazaron, llorando asustados. Ella se aferró a ellos, escondiendo su rostro en sus cabellos, tratando de que no vieran el terror que sentía. El doctor Fuentes esperó pacientemente a que se calmara y luego se acercó despacio, manteniendo una distancia respetuosa. «Señora, lamento haberla asustado. Mi nombre es Ricardo Fuentes, y él es mi asistente, David. No tiene nada que temer de nosotros». Elena levantó la vista, sus ojos llenos de desconfianza. Todos los que se habían acercado a ella en los últimos meses querían algo. ¿Por qué debería creerle? «¿Usted también viene por el tesoro?», preguntó con una voz ronca. El doctor se quitó el sombrero en señal de respeto. «Sí y no. No estoy aquí para quitarle nada. Señora Vázquez, la pieza que vendió en Chiapas no es solo una antigüedad. Es una pieza de incalculable valor histórico. Los expertos creen que puede ser la clave para localizar un sitio arqueológico zapoteca que se creía perdido. Mi trabajo es proteger el patrimonio de México, proteger la historia de su gente, de sus antepasados». Elena escuchaba en silencio, sin bajar la guardia. La historia de su abuela se había desmoronado. Se sentía desnuda, expuesta. «No sé de qué me habla», insistió, aunque su voz carecía de convicción. Solo era una baratija de familia. El doctor suspiró. Su mirada era compasiva. «Por favor, no me mienta. No estoy aquí para juzgarla ni para denunciarla. Hizo lo que cualquier madre habría hecho para salvar a su hijo. Lo entiendo y lo respeto. Pero tiene que comprender la situación en la que se encuentra ahora. El anticuario, cuyo nombre es Sebastián Vargas, es uno de los traficantes de arte más despiadados del país. Los hombres que vio no son simples matones, son su gente. No se detendrán ante nada para conseguir lo que buscan. Volverán, y no estarán solos. Además», añadió, bajando la voz, «los rumores en el pueblo ya deben haber llegado a oídos del cacique don Augusto. Pronto tendrá a los buitres locales y a los lobos de la ciudad peleando por el botín. Y usted y sus hijos estarán en medio». Cada palabra del doctor era una verdad que Elena ya sentía en sus huesos. Estaba atrapada. El secreto que la había salvado ahora era la jaula que la aprisionaba. Viendo la desesperación en su rostro, el doctor Fuentes le hizo su propuesta. No fue una orden, sino una oferta, una tabla de salvación en medio de la tormenta. «Yo tengo una solución, pero necesito que confíe en mí. No quiero los artefactos para mí. Pertenecen a la nación, a la historia. Ayúdeme a recuperarlos y a protegerlos. A cambio, le doy mi palabra de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargará de usted y de su familia. Le conseguiremos una casa segura lejos de aquí si lo desea, o si prefiere quedarse, podemos ayudarla a convertir este lugar en lo que debería ser. Un pequeño museo comunitario, un centro para proteger la memoria de su pueblo. Usted sería su guardiana, recibiría un sueldo, sus hijos irían a la escuela. Ya no tendría que temer a hombres como Vargas o don Augusto, dejaría de ser la viuda que vive en unas ruinas malditas y se convertiría en la protectora del legado de su gente». Elena se quedó sin palabras. La oferta era tan grande, tan inesperada que parecía un sueño. Miró el rostro serio y honesto del doctor, luego a sus hijos, que la miraban con ojos expectantes. Miró la tierra agrietada bajo sus pies, la misma tierra que guardaba el tesoro y la maldición. Tenía que tomar una decisión que no solo cambiaría su vida, sino el significado mismo de su hallazgo. Elena permaneció en silencio durante un largo minuto, sopesando las palabras del doctor. Su mente era un torbellino. Podía intentar vender las piezas una por una, vivir huyendo, siempre mirando por encima del hombro como un animal acosado. Tendría dinero, quizás mucho, pero tendría paz. El recuerdo del diario de don Alejandro, de su paranoia y su final trágico, era una advertencia demasiado clara.
Ese camino estaba manchado de sangre y miedo. Por otro lado, estaba la oferta de este hombre. No le prometía riqueza, sino algo mucho más valioso: seguridad, un propósito, un futuro digno para sus hijos. La idea de convertir la hacienda, el símbolo de su desgracia y soledad, en un lugar de orgullo para su comunidad, un lugar donde la historia de su gente fuera honrada en lugar de saqueada, le pareció una forma de redención. Era una manera de romper la verdadera maldición, la de la codicia, y transformarla en una bendición. Miró a Raúl, que la observaba con sus ojos serios, y tomó una decisión. No por el miedo a los matones, sino por la esperanza de un futuro diferente para él. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda, y miró al doctor Fuentes a los ojos. «Está bien», dijo con una voz clara y decidida que la sorprendió incluso a ella misma. «Confío en usted. Vengan, les mostraré». Sin más palabras, los guió hasta el lugar en el patio. Y con la ayuda de David, el joven asistente, retiraron las piedras y la tierra que cubrían la trampilla. Encendió su lámpara de aceite y fue la primera en descender, sintiendo esta vez no el miedo de una profanadora, sino la solemnidad de una guardiana. El doctor Fuentes y David la siguieron al sótano. Cuando la luz de sus linternas iluminó los baúles y los bultos, ambos se quedaron sin aliento. El doctor se arrodilló ante el primer baúl abierto, con la reverencia de quien entra en un lugar sagrado. David dejó escapar un «Dios mío» en un susurro. Con guantes de algodón que sacó de su maletín, el doctor levantó una de las vasijas policromadas. «Nunca he visto nada igual», murmuró, su voz llena de una emoción puramente científica. «La calidad de la cerámica, los pigmentos y estos códices. Creíamos que todos los de esta región se habían perdido. Señora Vázquez, ¿sabe lo que ha encontrado aquí? No es un tesoro. Es un milagro. Es un capítulo perdido de la historia de México». Mientras examinaban las piezas, la validación en sus rostros y en sus palabras confirmó a Elena que había tomado la decisión correcta. No sentía pena por la riqueza que nunca tendría, sino un orgullo creciente por ser la custodia de algo tan importante. Pero el momento de asombro fue breve. El doctor Fuentes se puso de pie, su rostro ahora serio y lleno de urgencia. «No tenemos tiempo. Esos hombres le informarán a Vargas que han encontrado el lugar, y es solo cuestión de tiempo antes de que don Augusto haga su movimiento. No podemos arriesgarnos a que llegue la luz del día. Tenemos que sacar todo de aquí esta misma noche». Ricardo miró a David preocupado. «Nosotros solos, doctor, es demasiado, y llamaremos la atención. No podemos pedir ayuda a la policía local». «Podrían estar en el bolsillo de Augusto», respondió el doctor pensando rápidamente. «Tenemos que hacerlo nosotros. David, ve al jeep y trae todas las cajas y el material de embalaje que tenemos. Señora Vázquez, necesitaremos su ayuda. Tendremos que trabajar toda la noche en silencio y a oscuras. Nuestro único aliado es la noche. Al amanecer, todo esto debe haber desaparecido de aquí, y ustedes también». El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. En la quietud del sótano, rodeados por los testigos silenciosos de un pasado magnífico, el pequeño grupo de aliados improvisados comenzó a prepararse para la noche más larga y peligrosa de sus vidas. La noche cayó sobre San Marcos de la Brisa como un manto oscuro y espeso, trayendo consigo un silencio que esa vez no era pacífico, sino tenso, cargado de amenazas invisibles. Tan pronto como la última luz del crepúsculo se desvaneció, comenzaron a trabajar. David trajo del jeep varias cajas de madera, rollos de algodón y tela para embalar. A la luz mínima de 2 lámparas de aceite con la flama baja, el sótano se convirtió en el escenario de una operación clandestina y febril. El doctor Fuentes, con la precisión de un cirujano, les enseñó cómo manipular cada objeto. Envolvían cada vasija, cada máscara de jade, cada delicado códice con un cuidado infinito, como si estuvieran arropando a niños dormidos. El silencio era su regla de oro, roto solo por susurros y el sonido amortiguado de los objetos al ser colocados en las cajas. Elena, que al principio se sentía torpe e intimidada por la importancia de la tarea, pronto demostró tener un instinto natural. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movían con una delicadeza y una seguridad que sorprendieron al doctor. Había una conexión ancestral entre ella y esas piezas. Las trataba no como objetos,
sino como reliquias sagradas, y su reverencia silenciosa impregnaba el ambiente, convirtiendo el trabajo en un ritual. El miedo seguía presente, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. A mitad de la noche, un sonido los paralizó a todos, el ladrido lejano de un perro, seguido por el eco de cascos de caballo en el camino que llevaba al pueblo. Apagaron las lámparas de un soplido, sumiéndose en una oscuridad total y asfixiante. Helena contuvo la respiración. Su oído, agudizado por años de vivir en el campo, pudo sentir a sus hijos, a quienes había acostado en un rincón del sótano para mantenerlos seguros, removerse inquietos. El sonido de los caballos pareció detenerse cerca de la base de la colina. Esperaron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, escuchando el latido de sus propios corazones. Luego, los cascos reanudaron su marcha, alejándose. Probablemente eran los hombres de don Augusto haciendo una ronda de reconocimiento, olfateando el rastro del rumor. La amenaza era real y estaba cada vez más cerca. «Debemos darnos prisa», susurró el doctor. Fuentes, cuando se atrevieron a encender de nuevo una de las lámparas, la breve interrupción les había inyectado una nueva dosis de urgencia. Ya no solo estaban salvando la historia, estaban corriendo una carrera contra la codicia y el tiempo se agotaba. Mientras los hombres terminaban de embalar las últimas piezas, Helena preparó a sus hijos. Despertó a Raúl con suavidad y le explicó en susurros que iban a hacer un viaje secreto, una gran aventura nocturna, y que su trabajo era ser el guardián silencioso de su hermanito. El niño, comprendiendo la gravedad del momento por el tono de su madre, asintió sin hacer preguntas. Recogió sus pocas pertenencias en un solo bulto, los zarapes, la olla, el diario de don Alejandro. Era todo su mundo, y cabía en un pequeño atado. El doctor Fuentes se acercó a ella en la penumbra. «El plan es salir de aquí en menos de una hora. Conduciremos toda la noche por caminos rurales para evitar la carretera principal. Al amanecer estaremos cerca de Tehuacán, y desde allí es más seguro llegar a la Ciudad de México. Tengo un apartamento seguro esperándolos. Nadie los encontrará. Estarán a salvo, se lo prometo». Helena, sintiendo su rostro una máscara de agotamiento y determinación, miró por última vez el cuarto que había sido su refugio, las paredes desnudas que la habían acogido en su peor momento, y luego miró el sótano, ahora vacío, el lugar donde la maldición y la bendición habían salido a la luz. La huida estaba a punto de comenzar. El traslado de las cajas fue la parte más angustiosa de la operación. Cada caja de madera, llena con el peso de la arcilla y la piedra, parecía pesar 1 tonelada. Tuvieron que hacer varios viajes, subiendo y bajando los resbaladizos escalones del sótano, atravesando el patio en ruinas y descendiendo por la senda cubierta de maleza hasta el jeep que David había acercado lo más posible sin encender los faros. La oscuridad era casi total, con la luna oculta tras un denso manto de nubes. Se movían como fantasmas, tropezando con raíces y piedras sueltas, comunicándose solo con gestos y susurros ahogados. El sudor les empapaba la ropa y el esfuerzo físico era extenuante, pero el miedo era un motor que les impedía sentir el cansancio. Helena llevaba a Daniel dormido, firmemente atado a su espalda con un rebozo, mientras que con la otra mano sujetaba la de Raúl, que caminaba a su lado con una valentía silenciosa. En cada viaje de vuelta a la hacienda, ella misma cargaba alguna de las bolsas de tela con las piezas más ligeras, negándose a ser una espectadora pasiva. Era su historia, su lucha, y su fuerza parecía multiplicarse con cada paso que daba, alejándose de su antigua vida. Estaba dejando atrás la miseria y el desprecio, y ese pensamiento aligeraba la carga. Estaban cargando la última y más pesada de las cajas en la parte trasera del jeep cuando el desastre casi los alcanza. 2 luces brillantes aparecieron de repente en la carretera principal que salía del pueblo, avanzando lentamente en su dirección. «¡Al suelo!», siseó el doctor Fuentes. Se lanzaron detrás del vehículo, arrastrando a los niños con ellos y cubriéndolos con sus cuerpos. El corazón de Helena se detuvo. Las luces pertenecían a una camioneta vieja y ruidosa que reconoció al instante. Era la camioneta de don Augusto. El vehículo redujo la velocidad al llegar al cruce con el sendero de la hacienda,
deteniéndose a menos de 100 metros de ellos. La luz de los faros barrió la maleza, pasando a escasos centímetros de su escondite. Elena apretó a sus hijos contra el suelo, rezando para que Daniel no se despertara y llorara. Podía ver las siluetas de 3 hombres en la cabina. Uno de ellos, el propio don Augusto, señaló con el brazo hacia la colina, hacia la hacienda. Por un momento que se sintió eterno, Elena estuvo segura de que girarían y subirían por el sendero. Estaban acabados. Podía oír sus voces apagadas discutiendo. Luego, para su inmenso alivio, el conductor pareció negar con la cabeza. La camioneta aceleró bruscamente y continuó su camino hacia el pueblo. Esperaron sin atreverse a moverse hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo, dejando tras de sí un silencio aún más tenso que antes. «Deben haber decidido esperar al amanecer», susurró el doctor, su voz temblorosa por la tensión. «No tenemos ni un minuto que perder». El encuentro cercano les dio el último empujón de adrenalina que necesitaban. En un frenesí silencioso, terminaron de cargar la última caja, aseguraron la lona sobre la carga y se subieron al jeep. Elena se sentó en la parte de atrás, con un hijo a cada lado cubriéndolos con un zarape. El motor del jeep cobró vida con un rugido que en la quietud de la noche sonó tan fuerte como un trueno. Pero no había vuelta atrás. Sin encender las luces, el doctor Fuentes puso el vehículo en marcha, no hacia la carretera principal, sino girando hacia un camino de tierra apenas visible que se adentraba en el monte, en dirección opuesta al pueblo. Mientras el jeep se sacudía en la oscuridad, Elena miró por última vez la silueta de la hacienda en la colina, un fantasma negro contra un cielo sin estrellas. No sintió tristeza, solo el alivio vertiginoso de la huida. La carrera por la libertad y por la historia acababa de comenzar. El viaje durante el resto de la noche fue una odisea borrosa de caminos de tierra, sacudidas y la constante tensión de estar huyendo. Los niños, agotados por la emoción y el miedo, cayeron en un sueño profundo, acurrucados contra su madre en el asiento trasero. Pero Elena no pudo dormir. Con la mirada perdida en la oscuridad que pasaba velozmente, sentía como si estuviera viajando entre 2 mundos, dejando atrás no solo un lugar, sino una vida entera de sufrimiento y resignación. En la quietud de la madrugada, rota solo por el motor del jeep, conversó en voz baja con el doctor Fuentes. Él le preguntó por su vida, por Javier, por las dificultades que había enfrentado, y ella, por primera vez, habló. Le contó de la promesa de su esposo, del silencio que lo devoró, de la crueldad de don Augusto, del hambre y de la soledad. Habló sin autocompasión, con la simple y llana honestidad de quien narra los hechos de su vida. El doctor la escuchó con una atención respetuosa, sin interrumpir, y en su escucha atenta Elena sintió una forma de validación que nunca había conocido. No era la viuda loca de la hacienda, era una mujer, una sobreviviente, una madre que había luchado con las únicas armas que tenía. Esa conversación en la oscuridad forjó un lazo de confianza entre ellos más fuerte que cualquier promesa. Al amanecer, llegaron a una carretera pavimentada y se detuvieron en una pequeña fonda al borde del camino. El olor a café recién hecho y a tortillas calientes llenó el aire. El doctor Fuentes les compró a todos el desayuno. Para Raúl y Daniel, que nunca habían comido en un lugar así, fue un festín. Devoraron el pan dulce y bebieron chocolate caliente con una alegría que le llenó a Elena los ojos de lágrimas. Ver a sus hijos comer hasta saciarse, sin la sombra de la escasez sobre ellos, fue un lujo más grande que cualquier tesoro de jade. Por un momento, sentados en aquella humilde mesa, fueron una familia normal, y esa normalidad se sintió como el más extraordinario de los milagros. Mientras ellos saboreaban ese instante de paz, en San Marcos de la Brisa, la mañana traía consigo la furia y la confusión. Don Augusto, acompañado por sus 2 matones y otros 2 hombres, subió a la hacienda al despuntar el sol, listos para tomar por la fuerza lo que creían suyo. Esperaban encontrar a una mujer asustada y acorralada. En cambio, encontraron el silencio y el abandono. El cuarto estaba vacío, el fuego apagado y frío. No había rastro de Elena ni de sus hijos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Presos de la frustración, buscaron por todas partes como animales rabiosos.
No tardaron en encontrar la tierra removida en el patio y la entrada al sótano. Bajaron con linternas esperando encontrar los baúles, el oro de la leyenda, pero el sótano estaba completamente vacío, un hueco oscuro y burlón. La viuda se les había escapado y se había llevado el secreto con ella. La rabia de don Augusto resonó en las ruinas. Había sido burlado por la mujer más insignificante del pueblo. La noticia de la desaparición corrió como la pólvora por San Marcos. Algunos decían que los hombres de la ciudad se la habían llevado. Otros, los más viejos, susurraban que el espíritu de doña Inés finalmente se había cobrado su deuda, llevándose a la mujer y a sus hijos al otro mundo. La leyenda de la hacienda creció, tejiendo un nuevo capítulo en el que Elena se convirtió en un fantasma más, un espectro de la audacia y el misterio. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, el jeep avanzaba por una autopista moderna, dejando atrás los cerros áridos de Chiapas. Elena miraba el paisaje verde y fértil que se abría ante ella, y por primera vez en incontables meses se permitió sentir una pequeña semilla de esperanza brotando en su fatigado corazón. Llegaron a la Ciudad de México al anochecer del día siguiente. Para Elena y sus hijos, que nunca habían visto nada más grande que la plaza de su pueblo, la ciudad fue un asalto a los sentidos. Un monstruo interminable de luces, de ríos de coches que rugían sin cesar, de edificios que parecían rascar el cielo. Raúl y Daniel miraban por la ventanilla con los ojos abiertos como platos, una mezcla de miedo y fascinación. Se sentían como si hubieran aterrizado en otro planeta. El doctor Fuentes condujo por calles laberínticas hasta llegar a un barrio tranquilo de edificios de apartamentos y árboles frondosos. Se detuvo frente a uno de ellos y los guió hasta un pequeño apartamento en el tercer piso. «Este es su nuevo hogar por ahora», dijo, entregándole una llave. «Están seguros aquí. Nadie sabe que están en la ciudad». El lugar era modesto, pero para Elena era un palacio. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala y una cocina. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los detalles. Había agua corriente que salía de un grifo con solo girar una perilla. Había una estufa de gas que se encendía con una cerilla, sin necesidad de leña ni humo. Y en las habitaciones había camas de verdad, con colchones suaves y sábanas limpias. Sus hijos, al verlas, soltaron un grito de alegría y se lanzaron sobre ellas, rebotando y riendo a carcajadas. Ver esa simple y pura felicidad en sus rostros fue para Elena la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, el doctor Fuentes les llevó comida caliente y les explicó lo que sucedería a continuación. Los artefactos, les contó, estaban ya a salvo en las bóvedas del Museo Nacional de Antropología. Un equipo de los mejores arqueólogos del país los estaba estudiando y el entusiasmo era indescriptible. «Lo que usted hizo, señora Vázquez, fue un acto de heroísmo», le dijo con sinceridad. «Ha devuelto a México una parte de su alma que creíamos perdida para siempre. La nación está en deuda con usted». Elena escuchó la palabra heroísmo y sintió que no se referían a ella. Ella solo había sido una madre asustada tratando de sobrevivir. El doctor le explicó que el instituto le proporcionaría una paga mensual para sus gastos, suficiente para vivir con dignidad. Inscribirían a sus hijos en una buena escuela cercana en cuanto se acostumbraran a la ciudad. Su única tarea por ahora era descansar, adaptarse y, cuando estuviera lista, ayudar a los expertos a reconstruir la historia del hallazgo. Su identidad se mantendría en el más estricto secreto para protegerla de cualquier posible represalia de Vargas o de la gente de su pueblo. Le aseguró que la promesa de convertir la hacienda en un museo seguía en pie, pero que llevaría tiempo y una planificación cuidadosa. Más tarde, después de que el doctor se fuera, Elena arropó a sus hijos en sus nuevas camas. Se quedaron dormidos al instante, con una sonrisa en los labios, por primera vez en sus vidas durmiendo en la suavidad de un colchón. Ella, sin embargo, no pudo dormir. Se acercó a la ventana de la sala y miró hacia afuera. Un océano de luces parpadeantes se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un universo de vidas y de historias del que ahora ella formaba parte. El silencio de la noche ya no estaba poblado por los lamentos del viento en las ruinas o el miedo a los pasos de extraños. Era un silencio urbano, lleno de un murmullo distante y anónimo.
Por primera vez desde la desaparición de Javier, se sintió completamente a salvo. Los fantasmas de la hacienda, la crueldad de don Augusto, los rostros amenazantes de los matones, todo parecía pertenecer a otra vida, a una pesadilla lejana de la que por fin había despertado. Apoyó la frente en el cristal frío de la ventana y respiró hondo, un suspiro que liberó meses, años de tensión acumulada. Ya no era la viuda desamparada, era la guardiana de un secreto, la artífice de un nuevo comienzo. Pasaron los años, años que transformaron a Elena y al mundo que había dejado atrás. La vida en la ciudad fue un despertar. El instituto cumplió cada una de sus promesas. Sus hijos crecieron sanos y felices, devorando los libros y las oportunidades que la escuela les ofrecía. Raúl se convirtió en un joven brillante y apasionado por la historia, con la meta de ser arqueólogo, inspirado por el doctor Fuentes, quien se había convertido en una figura paterna para ellos. Daniel, que apenas recordaba la hacienda, era un niño alegre y extrovertido. Elena también floreció. Aprendió a leer y a escribir con una avidez sorprendente. Pasaba horas en la biblioteca del museo, leyendo sobre la historia de su pueblo, de los zapotecas, de los códices que ella había salvado. Los académicos, impresionados por su inteligencia natural y su profunda conexión con el material, la incluyeron en sus investigaciones. Dejó de ser solo la descubridora. Se convirtió en una experta, en una guardiana de la memoria. La mujer tímida y asustada que había llegado a la ciudad cubierta de polvo, se había transformado en una mujer segura, elocuente y con una dignidad que imponía respeto. Su voz se convirtió en una voz importante en la lucha por la preservación del patrimonio indígena. Mientras tanto, en San Marcos de la Brisa, la desaparición de Elena y el tesoro vacío dejaron un vacío que se llenó de leyendas. La furia de don Augusto se agrió con el tiempo, convirtiéndolo en un hombre amargado y solitario, cuya autoridad se desmoronó cuando una investigación federal, impulsada discretamente por el INAH, expuso sus negocios sucios y sus títulos de propiedad fraudulentos sobre las tierras comunales. El anticuario Vargas fue finalmente arrestado un par de años después en una redada, gracias a la información que surgió de la investigación sobre las piezas zapotecas. La justicia, lenta, inexorable, había seguido su curso. Y entonces, casi una década después de su huida, el doctor Fuentes le dio la noticia a Elena. El proyecto estaba listo. El gobierno había expropiado legalmente la hacienda y con fondos del instituto y de fundaciones culturales la habían restaurado. El lugar de la maldición iba a renacer. El día de la inauguración, Elena regresó a San Marcos de la Brisa, pero no volvió como la viuda paria, sino como la directora fundadora del Centro Cultural Comunitario de San Marcos. La hacienda era irreconocible. Los muros de adobe habían sido reforzados, los techos reconstruidos con tejas rojas y el patio, antes ahogado por la maleza, era ahora un jardín floreciente. Donde antes había ruinas y desolación, ahora se erigía un pequeño y hermoso museo. En sus salas, protegidas por vitrinas, se exhibían réplicas exactas de los códices y las máscaras más importantes, junto con muchas de las piezas de cerámica originales que habían vuelto a casa. Un panel en la pared contaba la historia, la de la tumba sagrada, la de la obsesión de don Alejandro y la tragedia de su familia, y finalmente la de una mujer anónima del pueblo que había salvado el tesoro para las futuras generaciones. Todo el pueblo estaba allí, sus rostros llenos de asombro y orgullo. Vieron a Elena no con sospecha, sino con un respeto recién descubierto. Entre la multitud encontró los ojos de Nana Esperanza, ahora muy anciana, quien le dedicó una sonrisa sin dientes que lo decía todo. Elena había completado el círculo. No había huido de su pasado. Había regresado para sanarlo. Esa noche, mucho después de que los últimos invitados se hubieran ido y el silencio hubiera regresado a la colina, Elena caminaba sola por las salas del museo. La luna llena, grande y blanca, entraba por los ventanales restaurados, bañando las vitrinas con una luz plateada y fantasmal. Se detuvo frente a la réplica de la pequeña máscara de jade, la primera pieza que había tocado, la que había vendido para salvar a Daniel, el objeto que había sido a la vez su pecado y su salvación. Pensó en el viaje que la había llevado desde la desesperación más absoluta en ese mismo suelo,
hasta este momento de serena plenitud. Pensó en la palabra tesoro. Para don Alejandro había sido una posesión que lo consumió. Para Sebastián Vargas, una mercancía. Para don Augusto, una oportunidad de poder. Todos ellos habían sido destruidos de una forma u otra por su relación con él. La maldición del chamán, al final, se había cumplido para ellos. ¿Y para ella? Para ella había sido una prueba, una pregunta que el destino le había susurrado en la oscuridad del sótano. El doctor Fuentes, que se había quedado a pasar la noche en una de las habitaciones de huéspedes de la hacienda, entró en la sala y se paró a su lado, siguiendo su mirada. «Un viaje largo, ¿verdad?», dijo suavemente. Elena asintió sin apartar la vista de la máscara. «Estaba pensando en la maldición», respondió ella, su voz apenas un murmullo. El diario de don Alejandro estaba lleno de su miedo a la maldición del viejo chamán, pero creo que nunca la entendió. El chamán no maldijo los objetos. Él sabía que el barro y el jade no tienen maldad. La maldición no estaba en el tesoro, estaba en la codicia de quien lo miraba. Las piezas eran solo un espejo. En ellas don Alejandro vio reflejada su arrogancia, y eso lo destruyó. Vargas vio su propia avaricia, y eso lo llevó a la cárcel. Don Augusto vio su tiranía, y eso lo dejó solo y sin poder. Hizo una pausa y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Yo también me miré en ese espejo, y al principio solo vi mi miedo y mi desesperación, pero también vi la oportunidad de elegir. Se giró para mirar al doctor, sus ojos brillando con una sabiduría tranquila en la penumbra. Creo que ahí es donde se rompen las verdaderas maldiciones, doctor. No en lo que la vida te pone delante, sino en la elección que haces. Yo elegí a mis hijos, elegí la confianza sobre el miedo, elegí devolverle a mi gente lo que le pertenecía, y al hacerlo, la maldición se convirtió en una bendición. El doctor Fuentes la miró conmovido por la profundidad de sus palabras. «Tiene toda la razón, doña Elena», dijo con sincero respeto. «Usted no solo salvó estos tesoros, nos ha enseñado a todos el verdadero significado de la riqueza». Elena volvió a mirar por la ventana. Allá abajo, las luces de San Marcos de la Brisa parpadeaban. Su pueblo ya no era un lugar olvidado, marcado por la pobreza y la superstición. Ahora tenía un corazón, un ancla en su propia historia, un motivo de orgullo que brillaba desde la colina. El alma robada del pueblo había regresado a casa, y en el proceso, ella también había encontrado la suya. La choza que nadie quería se había convertido en el faro de toda una comunidad. La historia de Elena podría parecer un cuento de un pasado lejano, una leyenda de la tierra chiapaneca, pero no lo es. Es un espejo. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada uno de nosotros, existen nuestras propias haciendas abandonadas. Son esas situaciones que parecen imposibles, esos problemas que nos acorralan, esos lugares en nuestra vida donde nadie más quiere estar, esas circunstancias que parecen no tener salida. Y es precisamente en esos lugares de dificultad, no en los momentos de comodidad, donde ocurre la verdadera transformación. No es cuando lo tenemos todo, sino cuando parece que lo hemos perdido todo, que nos vemos forzados a descubrir de qué estamos hechos. Es en la oscuridad más profunda, donde la más pequeña luz brilla con más fuerza. Es en el desierto de la soledad, donde un solo acto de confianza tiene más valor que todo el oro del mundo. Es en la pérdida donde descubrimos lo que de verdad importa. Elena comenzó su viaje sola, viuda, sin nada más que 2 hijos y un océano de desesperación. Lo terminó rodeada del respeto de su comunidad, con el futuro de sus hijos asegurado y un legado de orgullo para su pueblo. Y no fue porque encontró un tesoro, sino porque eligió hacer el bien con lo que encontró. ¿Cuántos de nosotros tenemos tesoros escondidos en nuestras propias vidas y no lo sabemos? No son máscaras de jade ni códices antiguos, son talentos que no hemos desarrollado, oportunidades que hemos dejado pasar por miedo, una fuerza interior que no reconocemos tener. A veces, el mayor tesoro no está enterrado bajo el suelo de una ruina, sino en lo más profundo de nosotros mismos. Y solo lo descubrimos cuando la vida nos obliga a acabar, a ir más allá de lo superficial, a enfrentar nuestros miedos más grandes. La hacienda Montejo estaba en ruinas, abandonada, evitada por todos por una supuesta maldición. Pero fue exactamente allí donde se encontraba la llave del futuro de Elena. De la misma manera,
a menudo son nuestras propias ruinas, nuestros lugares rotos, esas áreas heridas y abandonadas de nuestra alma, las que guardan el secreto de nuestra transformación. No crecemos evitando nuestros problemas, sino enfrentándolos con valentía. La maldición de la que hablaba el chamán no era un hechizo místico, era una verdad moral. El tesoro estaba marcado por la codicia, la violencia y el egoísmo. Pero Elena nos demostró que incluso las consecuencias de las peores elecciones pueden ser revertidas, no borrando el pasado, sino creando un futuro diferente a partir de él. Ella no ignoró de dónde venían los artefactos. No pretendió que su historia no estuviera manchada, pero tampoco permitió que esa historia definiera su destino. Usó el pasado como cimiento para construir algo nuevo, y en eso reside una de las lecciones más poderosas de su viaje. No somos prisioneros de nuestro pasado, ni del pasado de las cosas que heredamos o encontramos. Somos los arquitectos de nuestro futuro a través de las elecciones que hacemos en nuestro presente. Ahora quiero preguntarte a ti que has escuchado esta historia, ¿qué harías si encontraras un tesoro así? ¿Lo guardarías para ti o lo compartirías? Y más importante aún, ¿has reconocido los tesoros que ya existen en tu vida? A veces el mayor tesoro no es material, es la familia, la salud, la oportunidad de empezar de nuevo, el amor. ¿Cuántas bendiciones rechazamos porque vienen envueltas en la lija de la dificultad? ¿Cuántas puertas cerramos porque no parecen lo suficientemente seguras? Elena nos enseña que a veces hay que aceptar la choza en ruinas para encontrar el palacio interior. Hay que atravesar el miedo para llegar a la esperanza. Hay que enfrentar la oscuridad para por fin poder ver la luz. La verdadera maldición, entonces, nunca estuvo en el jade ni en la arcilla. Estaba en la ceguera del corazón, en la incapacidad de ver más allá de lo material, en la elección de valorar las cosas por encima de las personas. Don Alejandro murió solo y consumido por su obsesión, traicionado por la misma codicia que lo impulsó, dejando un legado de dolor. Vargas terminó sus días en una celda, don Augusto en la soledad de su propia amargura. Todos ellos eligieron los objetos en lugar de la humanidad. Elena, en cambio, vivió para ver a sus hijos crecer, para devolverle a su comunidad su dignidad, y murió muchos años después rodeada de cariño y respeto, llorada por un pueblo entero que la recordaba como la guardiana. Ella eligió a las personas en lugar de la riqueza fácil, y esa es la diferencia fundamental entre una vida marcada y una vida bendecida. No es lo que tienes, sino lo que haces con ello. No es dónde estás, sino hacia dónde eliges caminar. No es de dónde vienes, sino en quién eliges convertirte. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si sentiste algo especial mientras escuchabas el viaje de Elena, entonces ha cumplido su propósito. Te invito a que te quedes con nosotros, a que te suscribas a este pequeño rincón donde creemos que las historias tienen el poder de sanar y de inspirarnos a ser mejores. Las historias no son solo para entretener, sirven para hacernos reflexionar, para mirarnos en ellas y preguntarnos, ¿qué tesoros estoy ignorando en mi propia vida? ¿Qué haciendas abandonadas estoy evitando por miedo? ¿Qué maldiciones heredadas o autoimpuestas podría estar rompiendo ahora mismo? Elena era solo una mujer, no tenía educación, ni dinero, ni poder, pero tenía algo que los hombres más ricos y poderosos de su historia no tuvieron: el coraje para hacer lo correcto cuando era difícil, la sabiduría para ver más allá del beneficio inmediato, la generosidad para compartir en lugar de acaparar, y la fe para creer que el mañana podía ser mejor. Y al final, esos son los únicos tesoros que de verdad transforman el mundo. El amor que compartimos, las vidas que tocamos, el legado que dejamos. Cuéntanos tu propia historia en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por una situación que parecía terrible al principio, pero que con el tiempo se reveló como una bendición? Comparte con nosotros lo que sentiste o lo que aprendiste con el viaje de Elena. Nos encantaría leerte y que te conectes con otras personas de esta comunidad que, como tú, creen en el poder de la esperanza y la resiliencia. Recuerda siempre, el mayor tesoro que puedes encontrar no está enterrado en la tierra, está dentro de ti. Solo hace falta tener el valor de cavar lo suficientemente profundo para descubrirlo.